¿cómo están? Yo soy Clau y les doy la bienvenida al episodio número 17 del podcast. En este episodio vamos a platicar con José Luis Fernández Ojeda. Él es director de cine, guionista, director y productor de teatro y también escritor. Y él está aquí para platicarnos de la nueva novela que acaba de publicar, Ecos de otras tierras. Nos va a platicar sobre esta historia, qué fue lo que lo llevó a escribirla, sobre el proceso, su experiencia y por supuesto si les interesa leer la novela, les vamos a decir dónde pueden adquirirla. Los invito a que se queden a ver este podcast y como siempre que le den like y lo compartan para que pueda llegar a mucha más gente. Espero que les guste y sin nada más que decir, comenzamos. Existió alguna vez un libro que describía una tierra nacida de un espejo. Un enorme espejo de cuerpo completo con el marco de madera roído por las termitas, descolorido por el polvo enterrado en cada uno de sus poros. El espejo reflejaba infinidad de mundos descritos en aquel libro sin palabras. Con el paso del tiempo se perdió el libro, pero se dice que el espejo sigue existiendo y continúa reflejando mundos de guerra y muerte, de celos y traición. Mundos de hambre, de hechizos extintos, de sinuosos laberintos, de dragones, de brujas y de cazadores de sueños. Todos esos mundos son atravesados por las voces nacidas en otros tiempos, por los ecos de otras tierras. Muy bien, pues yo estoy aquí con mi invitado, José Luis. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por compartir este rato. Pues bueno, yo te presenté como José Luis Fernández Ojeda porque pues ese es tu nombre, pero a partir de este momento ya te voy a decir Chelis porque yo Feliz. siempre te he dicho Chelis, yo te conozco como Chelis, así que para Sí, mí eres Chelis. Así que sí, sí, bueno, sí. así es como te voy a decir a partir de ahora. Y Perfecto, sí, pues sí. bueno, me gustaría empezar un poco por ti, digamos, estamos aquí, este podcast va para que puedas presentar tu nueva novela que se llama, ¿cómo se llama? Ecos de otras tierras. Ecos de otras tierras. Pero antes de entrar ya como al tema principal que es ese, me gustaría que la audiencia te pueda conocer un poco mejor, porque eres director de cine, has hecho cine y has hecho teatro y tienes experiencia tanto como director, como guionista, como productor en ambas cosas y ahora como escritor. Entonces me gustaría Sí, que me platiques un poco tu experiencia en cine, en teatro, cuáles han sido como tus obras más representativas, tus trabajos que a lo mejor que han tenido mayor alcance, todo esto. sí, pues bueno, sí, desde muy pequeño me he considerado como justo un poquito como cinéfilo y adicto a las historias, sobre todo, ¿no? Creo que creo que lo que más me conecta tanto con cine, con teatro y con la literatura es las historias y a mí me fascina muchísimo también analizar el cómo se cuenta la historia, ¿no? Un poquito de la estructura y tal. Entonces, desde chico como que me llamó mucho la atención el teatro, el cine, ¿no? Siempre me ha gustado mucho leer y pues cuando yo estaba muy chico, yo decidí casi, ¿no? Que quería ser actor, según yo quería ser actor, ¿no? Eh, entonces, pues sí, empecé a entrar como a varios grupos de teatro, estudié cursos de teatro y cuando ya tuve la oportunidad de estudiar la carrera bien de teatro, pues me metí a estudiar la carrera de teatro en la Escuela de Arte Teatral del Estado, pero poco a poco me empezó a llamar la atención también la dirección, ¿no? Como un poquitín del otro lado, y creo que me fui despegando cada vez más del escenario y me fui pasando a la parte de atrás, ¿no? Tras bambalinas. Y en el último año me gustó mucho porque hay una materia justamente de dirección y donde la intención es como que cada semana leer obras de teatro, escoger una escena y con los mismos compañeros dirigir la escena, ¿no? Entonces yo dirigía varias escenas cada semana y mis compañeros me dirigían. Y un poquito ahí que tuve la oportunidad de probar como las dos cosas, determiné que creo que sí, la dirección era lo que más me gustaba, ¿no? Y esto se juntó un poquito justo con otra pasión que tenía desde la prepa, tal vez un poco antes, ¿no? Que era el cine, ¿no? Y que lo veía un poco lejano, ¿no? La idea de estudiar cine, pero que cada vez dije, no, ¿por qué no?
y justo mi último año en la escuela de teatro fue mi primer año en la carrera de cine, entonces sí fue como un poco pesado Wow, sí. porque por la mañana era así atasque de materias de cine y por la tarde ya no era tan pesado porque ya era el último año, pero aún así era así como de, Sí, en ya algún punto terminó se cansado, sí, empalmaron. Ujú. sí, sí, sí. Entonces, y pues, como muchos en la carrera de cine, pues yo ya iba como enfocado a dirección, ¿no? Al menos en mi generación, como que todos querían ser directores, ¿no? Y pues ya, digamos que un poco viví entre mis dos estos amores, ¿no? El teatro y el cine y la literatura que desde muy niño empecé a leer, pero como siempre, justo como espectador, ¿no? Siempre como lector, a ir recibiendo las historias, porque siempre le he tenido como cierto miedo, respeto a la literatura, ¿no? Entonces, y pues de alguna manera ya me había animado a escribir así cine y tal, y había escrito algunos cuentitos como para mí, pero que no consideraba yo que tuvieran como la posibilidad de salir, ¿no? A público, que alguien más los leyera. Eran casi como un As- ensayo, ¿no? Solamente era exacto, sí, como sí, sí, una sí, sí, prueba y sí, error. exacto. Y de hecho muchas veces escribía cuentitos que después terminaba adaptando a cine. En qué punto ahí entró la parte también de escribir? O sea, ¿te veías como guionista o te veías como un Sí, director que solamente dirigir o también que tú querías dirigir lo que tú también escribías? pues en realidad yo nunca me había asumido como narrador, como guionista. Fue justo en el proceso de la carrera, ¿no? Y creo que una materia en específico, ¿no? No me acuerdo si era de primer semestre o de segundo semestre, la de modelos clásicos de narrativa y dramaturgia, que tomé con Robin, y que la verdad es que ahí me fascinó las estructuras, ¿no? Robin lo que nos enseñó fue la estructura, ¿no? Está padre la historia, pero la historia no lo es todo, ¿no? El entramado, el cómo se cuenta, las diferentes estructuras, entramados, conflictos, etcétera. Y entonces el desmenuzar las historias me gustó y dije, ¿por qué no escribir justamente pensando de esa forma, ¿no? Pues sí, digo, incluso cuando salí y tal, seguía como con la cabeza pensando en la dirección y me gustaba mucho escribir y dirigir lo que yo escribía, ¿no? Y yo siempre pensaba, cuando escribía, me pensaba a mí como director, ¿no? Y yo como director un poco también me asumía como guionista, ya lo veía como una parte unida, ¿no? Así como voy a dirigir lo que yo escribo y lo que yo escribo lo voy a dirigir y también dirigir, porque también ya me ha tocado, ¿no? Uno sueña cosas cuando es en la universidad y que cuando sale y se enfrenta a la vida real, no, también ya me ha tocado dirigir cosas que no son de guiones míos o que son por encargo. Mi gusto por el guionismo me ayuda también a de repente a escribir cosas que a lo mejor me encargaron y que sé que es un proyecto para otra cosa, ¿no? A lo mejor va a ser publicidad, pero que disfruto bien escribir justamente este tipo de cosas, ¿no? O sea, disfruto mucho ambas cosas, ya sea juntas o por separado, ¿no? Si tengo la posibilidad de escribir y dirigir, adelante, ¿no? Pero también disfruto mucho solo escribir o solo dirigir. Hablando sobre escribir, sobre esta parte que te gusta tanto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Escribir cine, escribir teatro o escribir novelas o cuentos? Porque todos son diferentes, ¿no? O sea, son estructuras distintas, el proceso es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que tú disfrutas más de estos tres? Y creo que sí, o sea, sí son muy diferentes los tres procesos. En realidad, teatro he escrito muy poco. Justamente este año escribí 2 obras de teatro, que son mis primeras 2 obras de teatro en la vida. Siempre había intentado, es algo muy curioso, porque siempre había intentado escribir teatro y nomás no podía, ¿no? O sea, como que no me salía. Y en cambio, cine, la verdad es que empezó a fluir y creo que en cine me acomodé muchísimo más desde un principio, ¿no? Fue como quizá lo primero que empecé a escribir ya de forma más estricta, ¿no? Porque digo, desde niño he escrito los cuentitos y esto, pero pues era como pues Un sí, poco como tu más creatividad dejándola en volar, ¿no? O sea, juego, como que etcétera. tenías una idea y simplemente Exacto, ¿no? te soltabas, escribías, Sí, 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 escribías, y la escribías. soltaba y ya, y no había como estructura ni nada, solo escribir y ya, ¿no? En Claro. cambio, en cine sí ya me lo propuse como de manera más formal y tal, y sí pensaba en la estructura y en los personajes, etcétera. Y me gusta mucho escribir cine, ¿no? Al principio me costaba porque justamente pensaba justo como te decía, ¿no? Pensaba en mi yo director más que en mi yo guionista. Y entonces cuando estaba escribiendo, estaba pensando en cómo dirigirlo y Claro. estaba pensando, en esta escena me va a salir muy cara. Ujú. Entonces un poco De pronto como que empezaba tú mismo te limitabas, ¿no? Decías, o sea, exactamente, esta ¿no? escena
en papel está increíble, exactamente, pero ¿no? para dirigirla va a ser, Sí, 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 o sea, va a ser imposible y la voy a exacto, terminar cambiando, la voy a terminar sí, eliminando sí, o algo sí, va a pasar. Entonces ya como que en el proceso de la escritura tú mismo como que ya te detenías y sí, sí, decías, sí. mejor de una vez no lo pongo o lo modifico. Y un poco ahí va como mi transición hacia la literatura, ¿no? Como te decía, siempre le he tenido como miedo, respeto, entonces como que no me animaba a hacerlo de forma más seria, pero poco a poco me fui también como soltando y viendo que también la literatura me permitía justo hacer aquellas cosas que un poquito el cine me limitaba. Yo cuando escribo cine, normalmente escribo para cortometraje, que es para lo que podía yo hacer, ¿no? Entonces, hace año y medio empecé justo con el proyecto de escribir un largometraje, ¿no? De escribir un guión de largometraje. Y justo a la par de que estaba escribiendo el guión de largo, me empezó a surgir también como la idea de una novela, ¿no? Y dije, ok, esto creo que podía funcionar como novela y empecé como a escribir a la par. Terminé primero el guión de largo y después, varios meses después, terminé también la novela, ¿no? Y se me hizo como muy curioso que siempre tuviera como esta escritura más en corto, ¿no? El cortometraje, el cuento, ¿no? Narrativa más, sí, corta, y que a la par experimentara con la novela y con el largometraje, ¿no? Casi en el mismo proceso de la vida, ¿no? Justo estamos en la lucha de ambos, ¿no? En la lucha por conseguir los fondos para que el largometraje se haga y también, pues, creo que será menor, pero que también está la lucha de que la novela se publique, ¿no? Digo, son mundos, los dos son bastante complicados, entrar a ellos es complicado, entrar a la industria del cine es muy difícil, conseguir los financiamientos y luego por otro lado el mundo editorial también es muy cerrado, ¿no? De Sí, sí, pronto sí. si tú quieres publicar un libro siendo nadie, absolutamente sin tener contactos y nada, te das cuenta de que el mundo editorial es completamente cerrado y, o sea, es difícil, pero no es imposible, claro. Y me gustaría que me Sí, sí, sí. dijeras ¿qué cortometrajes has dirigido? ¿Cómo se llaman estos cortometrajes? ¿Dónde se han exhibido? ¿Se han tenido como presentaciones importantes en festivales y demás? Lo primerito que hice es una trilogía que tengo ahí fársica, bizarrísima, que se llama Sangre, Sangre otra vez, Costra, que pues sí, como, son como cortitos fársicos de cosas, o sea, son de extrapolaciones de mi vida cotidiana prácticamente, ¿no? Los protagonistas de los tres cortos, aunque son tres personajes diferentes, de alguna manera los tres soy yo, ¿no? O sea, basé un poquito en mis problemas cotidianos, ¿no? Y los exageré y tal, y están como fársicos y locochones y rarísimos, ¿no? Y ya, digamos, un poquito más formal, eh, pues hay como, tengo justo con el que gané el IMCINE, ¿no? Dionisio Jular, y que, bueno, pues quizás uno de los cortos a los que más cariño le tengo, porque desde la escritura lo disfruté mucho y de alguna manera me encariñé muchísimo con los personajes, ¿no? Y que creo que también fue como un proceso así de vida, el irlo realizando, el tratar de levantar lo que también nos costó y que al final, cuando por fin lo logré, este, pues sí, pues una satisfacción que compartí también con personas que quiero mucho, ¿no? Como Javier, ¿no? Que es mi mejor amigo y que de alguna manera pues también estuvo muy involucrado en el proyecto y tal. En este caso, pues es en función a problemas que yo o tenía la necesidad de contar por medio del cine, de cosas que yo estaba viendo, ¿no? Y que me sacan mucho de onda que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? En nuestro México, ¿no? Y justo Dionisio es el primero de ellos. El siguiente se llama Mil veces Lucía, que también es un cortometraje, pues un poco fuerte, que digamos, no podría decir que disfruté realizarlo porque justo la temática de ese corto es fuerte, ¿De pero qué que el va? ¿De proceso qué va la creativo, historia? Mil veces Lucía justo trata de abordar un poquito las cuestiones de feminicidio que vemos en nuestro país, ¿no? Entonces presenta la historia de tres mujeres, ¿no? Que se llaman Lucía, una es en los setentas, otra es en los noventas y otra en la época actual, ¿no?
Entonces, de alguna manera, la intención era mostrar tres mujeres en épocas completamente diferentes, en contextos completamente diferentes, sociales, económicos, completamente diferentes, pero que de alguna manera las tres están sufriendo violencia de género y que terminan en feminicidio, ¿no? Y un poco justo el nombre de ahí, ¿no? De mil veces Lucía, justo porque este es un problema que sí, estamos poniendo la lupa hoy, ¿no? Pero que es un Claro, problema que pero viene que ha desde hace sucedido desde muchísimos siempre. años, ¿no? Exacto, sí. Entonces, y que no son solamente estas dos, tres historias que de repente salen a lo mejor en las noticias, sino en realidad son mil veces las veces que ocurren, ¿no? Entonces, un poquito de ahí pues sí, fue como aprender y clavarme un poco más en el tema, investigar, platicar justamente con muchas más mujeres que sí han como de alguna manera sufrido esto, ¿no? Y ¿Te también el inspiraste proceso particularmente que en fuimos llevando alguna? de O la sea, mano. como en alguna mujer que tú hayas conocido, ¿está inspirado en particularmente alguna de ellas? Mm, No, no particular, o sea, inspirado, no particularmente, o sea, la historia no aborda ninguna de ellas. Sin embargo, sí hubo un caso en específico que me movió muchísimo y que creo que fue el que me hizo hacer conciencia, ¿no? O sea, finalmente creo que el problema, como decía, no ha existido desde muchos años y lo había visto en las noticias, ¿no? Y cuando era niño yo veía justamente pues las noticias de los casos de Juárez y tal, que en los noventas era como muy Sí, que fue sonado el muy asunto. fuerte, sí. Y ya después de adolescente, de más grande, pues seguimos como escuchando, pero en realidad nunca fui realmente consciente o sensible. Más bien, creo que consciente siempre, y creo que muchos hemos sido siempre conscientes, pero no sensibles, ¿no? Y yo pues no era sensible a la situación y que fue un caso específico, sí, en Puebla, el que sí me volcó, me movió muchísimo y fue que decidí un poquito no contar, porque tampoco quería contar, se me hacía también como antiético contar esa historia, pero de alguna manera sí abordar el tema, ¿no? Sí, entiendo Y como el que no te proceso, querías aprovechar de esta historia en exactamente, sí, sí, particular, sí, pero sí, 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 digamos, fue como, como tu motivación, ¿no? Digamos, el detonante exacto. para Ujú. decidir escribir un cortometraje que se basara o que hablara específicamente del tema del feminicidio, de toda la violencia de género, pero que justo no querías como aprovecharte de Exacto, un sí, sí, tema sí. específico, sino que querías abordarlo, como dices, ¿no? Desde las diferentes perspectivas, de los diferentes contextos históricos, políticos, y para que se viera que Sí, realmente sí, es un sí. problema que no es actual, sino que se ven arrastrando desde hace mucho tiempo y como dices tú, ahorita está la Ujú, lupa en ese exactamente. tema, lo cual está muy bien, pero, o sea, no nada más es como verlo y ya, ¿no? Sino sensibilizar, que creo que esa es la parte que hoy por hoy es como el siguiente Exactamente. paso, ¿no? Ya eres consciente de lo que pasa, ya lo estás viendo, ya es la realidad, pero ahora Sí, sí, sí. sensibilízate con eso, porque si no, no sirve de nada, ¿no? Si lo ves pero no actúas o si no luchas por ello, pues va a seguir pasando y pues ¿de qué sirve? Y ya hice el proyecto y tal, y le fue ahí bien en algunos festivales, y está, o sea, ganó como también una convocatoria, digamos, del gobierno y tal, que, digamos, la convocatoria fue para terminar la postproducción y tal, y pues por ahí estuvo un poco en las plataformas del gobierno y tal. Y sigo en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Creo que lo que me dejó más eso es seguir en el proceso de aprendizaje y ahora quizá me cuestiono mucho el cómo hice el corto y más que el cómo lo hice, el por qué lo hice, ¿no? O sea, desde algún, o sea, sí, también desde un punto, digo, ¿qué tanto tiene que decir un fulano, un vato sobre este tema, ¿no? De aprendizaje lo llevé de mano de la actriz protagonista, ¿no? Que también me abrió mucho los ojos Ujú. y que admiro muchísimo, ¿no? Que es una gran actriz, una gran mujer, una gran feminista y que de alguna manera, pues también dejó mucho de ella en ese proyecto, ¿no? Y que creo yo que, pues, es un proyecto de ambos, ¿no? Partió de una idea muy personal quizá, pero obviamente al ser un tema tan influyente, tan colectivo, digamos, pues obviamente como que sí Sí, se sí, sí. traspola a ella como actriz, que es la protagonista, que es la que está viviendo lo que le está pasando al personaje. Y yo pues no he visto el cortometraje, desgraciadamente, pero sí recuerdo haber leído el guión y creo que lo que puedo retomar de lo que estabas diciendo de para qué conté esta historia o para qué la filmé, creo que, o sea, lo interesante desde mi punto de vista como únicamente de haber leído el guión, creo que también es interesante ver
cómo lo ven los hombres, ¿no? En este caso tú, obviamente no eres la representación de todos los hombres del mundo, pero digamos, eres un hombre que tiene una cierta visión y es interesante ver cómo un hombre puede ver este tema, ¿no? Porque nosotros lo vemos a lo mejor desde nuestra perspectiva, o yo lo veo desde mi perspectiva femenina, pero es interesante saber cómo lo ven los hombres. Entonces creo que esta es como una mirada muy interesante a este problema que es muy fuerte. ¿Cómo lo ven ustedes, no? ¿Cómo lo ven los hombres? ¿Cómo lo pueden tratar? Y dime, si la gente quisiera verlo, ¿lo puede ver todavía? ¿Existe alguna plataforma hoy por hoy donde pueden ver este y tus otros cortometrajes o ya es imposible o cómo le pueden hacer? Sí, 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 están en Vimeo. Igual quizá al final compartimos como ligas. Sí, Mil veces Lucía está en Vimeo y Dionisio Juglar, pues justo como fue el del IMCINE y que tiene como toda esta plataforma y tal, se puede ver en Filmin Latino. Ahí pueden buscarlo tanto con el nombre del cortometraje, Dionisio Juglar, o con mi nombre, ¿no? José Luis Fernández Ojeda, y aparece el cortometraje y ahí se pueden ver, ¿no? Y el tercer cortometraje justo de esta trilogía, que justamente estamos en el proceso de preproducción, se llama Natalia. Y quizá es el guión, digamos, de corto más personal que he escrito. Un poco, de alguna manera, aborda, sí, también la violencia que vemos, ¿no? Día a día en nuestra cotidianidad, ¿no? Y un poco la empalmé con el sentimiento de duelo, ¿no? Natalia es una pequeña niña que vive con su abuela y el corto arranca en el funeral de la abuela, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde el principio, Natalia pierde como todo lo que tiene, ¿no? Un poco justo esa sensación de duelo que sentía cuando perdí a mi abuela está transmitida en Natalia, ¿no? Y ahora el móvil para dirigirlo justo es el duelo que estoy justo pasando, bueno, que estoy en el momento de ahora, ¿no? De mi mamá, tanto de la muerte de mi abuela como la muerte de mi madre, ¿no? Y que justo pues ahorita andamos como en la preproducción, que tenemos pensado justo como a finales de este año, arrancar el rodaje, y pues ojalá pues ya pronto también podamos ver ese tercer cortometraje. Todo lo que te ha pasado, todas tus experiencias y todas tus vivencias recientes han afectado como tu visión al trabajo final, que hayas como de alguna forma querido cambiarlo o querido estructurar de una manera diferente porque tus mismas vivencias ya han cambiado tu forma de ser, tu vida cambió y entonces lo ves distinto o sigue siendo como, o crees que eso que filmaste de alguna forma sigue siendo lo mismo y así lo mantienes. En general, creo que todo el proceso es un constante cambio en todos los casos, ¿no? En todos los proyectos en los que me he involucrado y tal. En creo que más, ¿no? Justamente había como un proceso, una visión en el momento en el que lo escribí y que un poco también es como spoiler, es un corto así donde hay un fantasma, ¿no? El fantasma de la abuela regresa en algún momento. Entonces, también era un corto, pues había como almacenado un poquito porque justo creía que pues había como la dificultad de realizarlo, ¿no? Sin embargo, justo cuando pierdo a mamá, retomo eso y sí hay como un proceso también muy ligero de reescritura, y que sí cambia completamente la visión. Y ahorita que estamos en la preproducción, mucho de ello creo que caerá en la parte visual, sobre todo del cortometraje. Me gustaría ahora que pudiéramos hablar de tu novela, de esta novela que acabas de publicar, que nos platiques un poquito, pues, tu inspiración para escribirla, cuánto tiempo te tomó, digamos, como todo el proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo fue el proceso? Y sobre todo, qué experiencias te llevas también a partir de todo del proceso, ¿no? Tanto de escribir como ahora de publicar. Quiero que me hables, si quieres, vamos por partes. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir esta historia y de qué va tu historia? Sí, bueno, pues Ecos de otras tierras son 9 cuentos que se fueron escribiendo como en diferentes momentos y procesos de la vida, ¿no? Principalmente creo que 3 de ellos, ¿no?
El primer cuento, pues surgió hace muchísimo tiempo, ¿no? En una clasecita de guión, donde no, la historia que me estaba imaginando, me la imaginaba más como un cuento que como un guión, y entonces dije, estaba tratando de forzarla a que fuera guión, y dije, no, vamos a dejarla que fluya y hacerla como cuento, y la escribí como cuento, y me gustó muchísimo. Y después fue otro cuento, varios meses, años, quizá después, el que escribí ya justo con la intención de escribir un cuento y que me di cuenta que tenía como varios elementos en común con este otro cuento, ¿no? Con el primero. Y fue a partir de ahí hacer como una colección de cuentos que tuvieran que ver entre sí, ¿no? Con una colección que en principio yo había pensado 10 cuentos, ¿no? Una colección de 10 cuentos que se conectaran entre sí, que mi intención siempre fue que se pudiera leer el cuento de manera independiente y entenderse perfectamente y disfrutarse perfectamente, pero que cuando leas todos veas que hay conexiones entre uno y otro y que descubras detallitos secretos en un cuento de algo que se está narrando en otro cuento, etcétera, ¿no? Entonces fue sentarme y pensar justo como la estructura de lo que iba a ser pues sí, esta colección de cuentos, ¿no? Digamos, hice como una especie de escaleta, puse como los 10 cuentos y de qué iba a hablar cada uno, y pues empecé a escribirlos, pero en el proceso uno de ellos, que es el de Blanca en su laberinto, me ganó muchísimo. Empecé a escribir y a escribir y a fluir, y empezó a fluir mucho ese cuento. Los personajes me encantaron y empecé como a narrarlo, y de repente me di cuenta de que se estaba alargando demasiado y que tenía que darle final y que un poco no quería darle final, ¿no? Pero finalmente pues dije, no, tengo que cerrarlo, ¿no? Llegué incluso a dudar de decir, ok, y si descartamos todo lo anterior y este lo convertimos en novela, dije, no, vamos a seguir con el plan original. Sí. Entonces no quería como acabar ese cuento, pero al final sí lo terminé cerrando con el final que tenía previsto para ese cuento, ¿no? Sí quedó, digamos, un poco más largo que los demás, ¿no? Y pues sentía que ya varias de las cosas que yo quería contar en otros cuentos ya estaban en el de Blanca, en su laberinto, ¿no? Entonces lo que decidí fue descartar los cuentos que creía que ya iban a ser redundantes y continuar con aquellos que sí marcaban como, digamos, otros elementos de la historia, ¿no? Entonces decidí con estos otros cuentos, y cuando terminé me encontré con solo 8 cuentos, ¿no? Entonces ahí fue como un poco dudar de si pensar en otros 2 cuentos más para que fueran los 10, pero ¿de qué voy a hablar en esos otros 2 cuentos, no? Entonces detuve un poquito el asunto hasta que lo volví a leer y dije, no, sí está como bien estos 8 cuentos, ahí lo puedo dar por terminado. Y justo en el proceso de ir buscando editorial para publicarlo y tal, fue que se me ocurrió la idea de otro cuento, ¿no? Porque además creo que un poco la idea fue porque había un cuento que de repente sentía más huerfanito, ¿no? O sea, como que todos conectaban muy bien, y aunque sí conectaba, sentía que le hacía falta conectar más con los Como que se otros sentía mundos, forzado, ¿no? ¿no? Exacto, sí. Entonces, en ese inter de estar buscando como la forma de publicarlo y tal, se me ocurrió este noveno cuento y dije, a ver, aguante, paren todo, y me senté a escribir, y escribí ese cuento, que en realidad, o sea, si leen el orden que yo propongo en el libro para leer los cuentos, vendría siendo el tercer cuento, ¿no? El tercer cuento fue el último en escribirse, y este cuento sí fue como un cuento difícil, ¿no? Fue difícil de escribirlo desde la parte emotiva, ¿no? Varios de estos cuentos tienen como muchos temas en común, ¿no? Y uno de esos temas en común es la muerte, ¿no? Y uno de los personajes principales de los cuentos es la muerte, ¿no? Se llama Tana, ¿no? Y la muerte en mis cuentos es un personaje, ¿no? Es una mujer bellísima y tal, ¿no? Entonces, en este último cuento, pues iba a abordar justamente el tema de la muerte, ¿no? Y sabía yo un poco, o sea, tenía como la estructura muy bien pensado de qué es lo que iba a ir, y pues sí, cosas de la vida. Justo en el momento en el que me empiezo a introducir en la escritura de las emociones de los personajes que sienten al perder a sus seres queridos, etcétera, pues yo también me veo en esa situación,
y muere mi mamá y entonces detengo el cuento por completo. Me es imposible continuar narrando esa historia, ¿no? Sin pensarlo, muchos de los que lo han podido leer creen que el cuento lo escribí justo por mi mamá y por lo que viví y tal, ¿no? Y en realidad fue antes, ¿no? Que empecé a escribirlo y en realidad así me causaba demasiado dolor continuar con ese cuento, ¿no? Entonces sí lo detuve un momento y ya después de que también procesé mi propio duelo, que sigo procesando, pero que de alguna manera me sentí un poco ya más listo, continué con el de mis personajes, ¿no? Y ya fui como cerrando ese cuento, que digamos de alguna manera era más sencillo en cuanto a la narrativa, porque yo ya sabía qué era lo que iba a pasar, ¿no? Era, quizás es de los cuentos de este libro, el que más claro tenía, ¿no? De principio a fin sabía qué era lo que iba a ir sucediendo y ya nada más era como plasmarlo en el papel, ¿no? Pero, digamos, a nivel emocional fue que se volvió muy complicado y entonces, pues, fui de poco en poco escribiéndolo, ¿no? Hasta que lo terminé. Y ya una vez que lo terminé, pues, volví como a intentar buscar publicarlo, pero como también no encontré mucho, sí, no, o sea, la verdad es que no, al principio como no fue tan fácil y también tenía como otros proyectos, el trabajo y tal, abandoné casi así la intención de publicarlo y estuvo el libro terminado así prácticamente un año, ¿no? Y fue que este año dije, no, justo entre los planes que tenía para este año, ¿no? Justo como esta cosita que a veces no funciona, pero a veces sí, que hacemos a principio de año como de los deseos y los proyectos y justo uno de ellos era publicar, ¿no? Y tenía justo como las dos opciones, ¿no? El de cuentos y la novela que también ya está por ahí lista. Y dije, bueno, pues igual y nos aventamos por la novela, pero después dije, no, creo que los cuentos son los que tengo más trabajados, más pulidos y la novela quiero darle todavía una repasada de principio a fin. La Como novela, y pulirlo un sería, poquito más, ¿no? sí, Porque sí, sí, sí está acabado, digamos, a nivel estructural, pero hay que sí, pulir sí, sí, como cosillas y demás. exactamente, Y ¿no? fíjate, me quiero regresar porque sí me hizo muy interesante lo que dices de que esta historia tú la escribiste, que mucha gente te piensa que tú la escribiste como basado en lo que te pasó con tu mamá, ¿no? O sea, como que fue esta vivencia te inspiró para escribir el cuento Ujú. y que realmente no, que tú ya lo habías escrito antes, ¿no? Que a lo mejor como que después lo retomaste, lo pudiste retomar y como que cambiaste cosas, puliste cosas, pero en sí la historia ya estaba escrita. Y me da mucha curiosidad lo que dices porque a mí me pasó un poco lo mismo, o creo que lo mismo exactamente, cuando yo escribí mi primera novela, que es Amy del Más Allá, va de la muerte de una niña y de la relación de amistad que hace una niña muerta con una viva, que es quien la que puede ver muertos, ¿no? Pero entonces, esa novela yo la escribí empecé a escribirla en el 2011 y mi mejor amiga muere en el 2012. Entonces, mucha gente, obviamente el libro se lo dediqué a ella y todo, pero realmente yo no escribí esa historia pensando en mi mejor amiga o queriendo escribir la historia de una amiga o de una amistad y cómo la muerte la separa. O sea, realmente no fue así. Sin embargo, yo ese libro, esa novela que todavía no terminaba, la encajoné un buen rato, yo creo que como unos 5 o 6 meses, y no la pude tocar justo por lo que tú dices, ¿no? Como que para mí fue imposible. Yo sabía de lo que trataba la historia y no estaba lista para seguir tocando el tema de la muerte y de la amistad. Era Sí, muy sí. fuerte para mí, fue algo demasiado difícil de superar, entonces mucho tiempo yo no pude tocar esa historia, me enfoqué en otras, estuve escribiendo otras cosas, pero esa en particular incluso creí que no iba a ser capaz de escribir, de terminarla. Y entonces mucha gente hoy por hoy que ha leído el libro pues, y sabiendo mi historia, sabiendo que mi amiga falleció y todo esto, piensan que yo escribí esta historia a raíz de su muerte. Y no, es como muy curioso, ¿no? Como la vida incluso te puede poner como las historias, como antes, no sé cómo decirlo, pero que Sí, pareciera que se adelantan a tu sí, propia sí, vida, sí, ¿no? Y que cuando las retomas y te das cuenta de que muchos de esos sentimientos que tú plasmaste antes de comprenderlos, porque es la realidad, yo no exacto. comprendía la Sí, sí, sí. muerte hasta que pasó lo de mi amiga y entonces me doy cuenta que esos sentimientos son los que hoy siento, es exactamente lo que estoy sintiendo y lo escribí antes, ¿no? Entonces, eso se me hace muy curioso, que creo que Sí, sí, compartimos sí. este mismo sentimiento. Sí, y finalmente creo que el cuento ahora sí es mucho.
de lo que viví con mi mamá, ¿no? Porque justo como sucedió en el Inter, digamos que la historia ya la tenía como pensada, pero normalmente, y creo que sucede con ese cuento, o sea, normalmente los otros cuentos son mucho más narrativos, van describiendo la historia y tal, y ese cuento, creo yo, sí es mucho más emotivo. Me centré más en las emociones de los personajes, justo porque estaba de alguna manera pasando por ese proceso, ¿no? Claro, Entonces, te enfocas como en los eventos y cómo va pasando una acción a otra, pero cuando te pasa, cuando lo vives, cuando lo piensas y lo sientes de una manera muchísimo más personal, se convierte más bien en una exactamente, cuestión de, ya no te enfocas tanto en las acciones, sino en los sentimientos, ¿no? Que sean los sentimientos los que van jalando al personaje a actuar o que, a que vayan pasando cosas en la historia. Entonces, yo diría que ese es el cambio, ¿no? Ese es como el cambio de chip. No es que cambie la historia, pero cambia el enfoque de la historia porque ya lo ves exactamente, desde una perspectiva exactamente, muchísimo sí, más completamente. íntima. Sí, sí, sí. Y si bien, si lo que me pasó no fue lo que me inspiró a escribirlo, sí terminó siendo justo eso, o sea, y hay Claro. mucho de eso ahí, ¿no? Entonces terminó siendo quizá, sí, 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 en gran parte ese proceso, ¿no? Entonces, pues sí, justo ese fue el último cuento que escribí, que lo agregué, ¿no? Y pues de alguna manera, pues ya ahora sí me enfoqué, me clavé más en la parte de buscar como un editorial, etcétera. Y de ahí pues sí, tú un poco viviste de cerca esa parte del proceso que anduve buscando una, te pedí como 1000 consejos y la verdad es que sí, indagué con muchísimas editoriales, digamos ya en prestigiosas o no tanto, o incluso así independientes. Incluso conocí así amigos o un primo, ¿no? Que se habían autopublicado de manera independiente sin ningún editorial, ¿no? Ellos llevaron como todo el proceso de corrección de estilo y tal, y ellos solitos habían mandado a imprimir su libro y tal. Y dije, bueno, eso también puede ser una opción. Y sí anduve como viendo como varias hasta que encontré a Casa Bonsai, que fue así como la que me convenció por el trato tan humano que tienen, ¿no? O sea, la verdad es que sí quedé muy contento con el proceso de la publicación de este libro con ellos, porque la verdad es que sí están como muy atentos al proceso, guiándome en todo momento, ¿no? Y cualquier duda, y la verdad es que no sé si me odien o no, porque si de repente era algo que se me ocurría a las 10 de la noche, 11 de la noche, y les escribía y me contestaban a esa hora, o sea, la verdad es que sí fue como, o sea, Te disfruté mucho el sentiste proceso, acompañado, ¿no? exactamente, y gran parte de que disfrutar el proceso fue por ellos, ¿no? Y Claro. terminé muy contento con el resultado y gran parte fue gracias a ellos, ¿no? A este gran acompañamiento y guía que tuve con Casa Bonsai. Sí, yo creo que justamente esta parte de sentirte acompañado es muy importante porque, digamos, cuando tú escribes, la parte de escribir es muy tuya, ¿no? O sea, tú escribes a tus tiempos, cuando quieres, es tu idea, tú la plasmas en el momento y de la forma que tú quieres, entonces es un trabajo muy personal, pero obviamente al momento de ya publicar se convierte en un trabajo colectivo. Entonces sí es muy importante que toda la gente que colabora contigo en la editorial, ya llames el corrector de estilo, los editores, el diseñador de portada y demás, todos entiendan la historia y la sepan hacer incluso Ujú. suya para que justo como que el resultado sea beneficioso para ti como escritor, pero también Sí, sí, para sí. ellos como editorial y que sea un resultado que a todos les guste, ¿no? Eso es como muy complejo, creo yo, porque no es como que regalas tu trabajo, pero lo estás compartiendo y entonces de pronto si quieres que ellos entiendan y hagan suya la historia, ¿no? Que la sientan, que se apasionen por esa historia para que justo la puedan comprender exactamente de la forma como tú la comprendes para que entonces el resultado sea justo el que tú quieres. Sí, 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 completamente, ¿no? Y esa parte también, o sea, me gustó mucho de Casa Bonsai, ¿no? El proceso de ir haciendo esta publicación, ¿no? Y bueno, me gustaría entonces ahora que me digas si, o sea, esta se puede tomar como una novela, ¿es una novela? O más bien tú la consideras como que es una recopilación de cuentos. ¿Cómo tú la describirías? O sea, sí en algún punto llegué a considerar como juntarlo como novela, pero no, sí preferí que fueran como historias completamente independientes que nos permitieran describir diferentes partes dentro de este universo que se fue construyendo porque incluso pertenecen, según
hay como un cuento que aclara que esa parte, pertenecen de alguna manera a mundos diferentes, ¿no? Pero que se comunican por un espejo, ¿no? O sea, digamos, son Entonces, historias independientes, pero que se relacionan en algún momento o no tienen relación alguna. sí, no, sí tienen relación todas, y sí son, o sea, son ambas, justo, son historias independientes, ¿no? Y tienen un fuerte lazo entre ellas, ¿no? O sea, Ok, a pesar de que son como de mundos diferentes, por ejemplo, hay un mundo, ¿no? El que yo llamo el de los niños cuervo, ¿no? Donde son como, no, sí, justo como niños de un mundo que tienen como ciertas características físicas y tienen su propia mitología, ¿no? Porque ahí describe un poquito sobre la mitología. Y hay otro mundo en donde existen las brujas, son perseguidas y tal, pero ellas pueden viajar por medio del espejo, ¿no? Entonces, hay puntos en donde estas llegan al mundo de los niños cuervo y conviven con los niños cuervo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí están todos los cuentos conectados entre sí, ¿no? Sí, pues sí, de alguna manera sí son como parte de una misma historia los 9 cuentos, ya, aunque cada uno se centra en la vida de un personaje en específico, ¿no? ok, Digamos que comparten el universo, ¿no? Y a veces se interrelacionan entre ellos. Hay como 3, 4 cuentitos en donde sale Tana, hay 3, 4 cuentitos en donde vemos a los cazadores de sueños, ya. hay así igual como otros 3, 4 cuentitos en donde vemos a las brujas, ¿no? A lo mejor no la misma bruja, ¿no? Una bruja es protagonista de un cuento y en otro cuento son otras las brujas, pero entendemos un poquitín justo esas relaciones, ¿no? Entonces sí se conectan todos los cuentos de alguna manera. ¿Y qué género es? O sea, ¿es como realismo mágico, es fantasía? ¿Cómo lo defines tú? Es fantasía, sí, todos los cuentos son de fantasía, ¿no? Algunos muy desbordada fantasía y otros más sutil, ¿no? Pero sí, o sea, hay algunos en donde el real, por ejemplo, el de Gonzalo y el dragón, creo que es un cuento igual como muy realista, ¿no? Los tintes mágicos prácticamente se centran en un solo personaje que sale a la mitad del cuento y que desaparece también en algún punto, ¿no? Pero que sí es como mucho más realista, pero que aún así tiene su tinte mágico, ¿no? Y hay otros que sí son así, como por ejemplo el de Blanca y su laberinto, que es completamente así la fantasía A todo lo desbordada que de da. gatos que vuelan, sí, 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 gatos que vuelan y cazadores de sueños y la muerte que vuelve a salir por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, es cuento fantástico y pues sí, hay como diferentes Como con ciertos graduaciones de la matices, fantasía. pero finalmente Sí, sí, todos son sí, fantasía, ¿no? todos son fantasías, Y sí. esta pregunta que te voy a hacer, a mí me choca que me la hagan, pero te la voy a hacer porque creo que, o sea, funciona como a un nivel comercial, digamos, la clásica pregunta de ¿a qué público va dirigido? A mí me molesta porque, o sea, para mí, bueno, no es que me moleste, pero yo diría, pues va al público que le guste leer, ¿no? O sea, porque finalmente Exacto, puede sí, ser sí, que seas sí. un adulto, pero te gusta leer fantasía, o puede ser que seas un niño y te gusta leer novelas históricas, ¿no? O sea, siento que a mí Ujú. en lo personal esa pregunta sí es como, va dirigido al público al que le guste leer y al que le guste este tipo de historias y punto. Pero creo Sí, que sí, sí. comercialmente siempre, incluso las editoriales te dicen, ¿no? ¿Y qué género es? ¿Qué público, a qué público va dirigido? Entonces, aunque no me gusta hacerte esta pregunta, pero creo que para fines comerciales me gustaría que me dijeras, ¿qué público crees que está enfocado o va enfocado Sí, esta recopilación de sí, cuentos? sí, sí. Pues justo creo que con este libro, o sea, tengo como una gran deuda hacia el género fantástico en general y va justamente a ese público. No quisiera encasillarlo como en una edad, ¿no? Así como para jóvenes, para adolescentes o para... Ajá, No, pero creo que sí es un libro para gente que ama el género fantástico en todo el sentido de la expresión. Desde el niño que le encantan seres fantásticos y ver por ahí duendes, etcétera, lo hay en este libro, hasta aquellos que como yo creen que la fantasía no sirve para evitar la realidad o para evadir la realidad, sino para afrontarla. Y eso es también lo que hago con estos cuentos, ¿no? Justo como decía hace rato, ¿no? Uno de estos cuentos que pues de alguna manera transmití el duelo, ¿no? Por la muerte de mi mamá. Hay otros cuentos que de alguna manera no tratan de evitar la realidad o de decir, ah, no, el mundo violento que está allá afuera no existe, ten este cuento de hadas. No. En esta antología de cuentos hay cuentos que son, como te decía, fuertes, que son violentos, donde los personajes mueren, donde los personajes sufren,
¿no? Y la fantasía, creo yo, no nos sirve para evadir la realidad. Claro, como que se Entonces, aligera un poco, ¿no? sí, Digamos, sí, no sí. la podemos tapar con fantasía, pero se aligera un poco, ¿no? Es como, pues sí, de alguna forma, o sea, no sé por qué estoy pensando tanto en las películas de Guillermo del Toro, pero creo que un poco es eso, ¿no? Por ejemplo, El laberinto del fauno que habla de toda esta Ujú. parte de la guerra civil española y demás, pero te ponen ahí a un fauno y criaturas mágicas y cosas extrañas, pero estás hablando de un tema que sí pasó, un Sí, contexto sí, sí. histórico muy, muy crudo y que lo entrelaza con esta fantasía como justo, ¿no? Como para endulzar, si quieres verlo así, de alguna forma, una realidad. Sí, y que justo como decía, ¿no? La fantasía, creo yo, que nos sirve para entender el mundo que nos rodea, ¿no? Para asimilar el mundo que nos rodea. Entonces, creo que esos son las cosas que podrían encontrarse en ese libro, ¿no? En esos cuentos, ¿no? Y creo que sí puede gustar tanto a los más peques, ¿no? Que les encantan los seres fantásticos y gatos que vuelan, ¿no? Y que también por ejemplo, el cuento este que mencionaba justo del duelo, el tercer cuento, ¿no? Se llama Los niños del bosque. Eh, Esa es una de las obras que escribí este año. Compartí el cuento con una amiga mía que es titiritera y le fascinó el cuento. Me dijo, es que este cuento justamente nos puede ayudar a acompañar a las infancias por el proceso de duelo, ¿no? Muchos papás dicen, no, no nos digas al niño que se murió su conejo, pero el conejo se muere, ¿no? Entonces, decía ella que ella cree que es importante justamente que las infancias también vayan reconociendo estos temas que son difíciles, ¿no? Entonces, justo con ella surgió la idea de adaptar ese cuento a una obra de títeres, ¿no? Y entonces lo adapté. Finalmente es diferente porque también hay cosas que vienen en el cuento que no vienen en la obra. O sea, finalmente sí fue como un proceso de reescribir casi la misma historia, ¿no? Para adaptarla a los títeres, ¿no? Quitar personajes, inventar nuevos personajes, etcétera. Digamos que un poco que lo que se quedó fue el esqueleto, todo lo demás cambió, pero justo un poco coincido con ella, ¿no? Yo no lo había visto de esa manera, pero ella desde fuera en ese cuento pudo percibir que podía servir para eso, ¿no? Para acompañar a las infancias en ese proceso y tal. Y creo que sí es un cuento que se puede leer desde los peques, ¿no? A ya también jóvenes y adultos, ¿no? Que les gusta la fantasía, ¿no? Más que, como te decía, que encasillarlo en una edad o en un tipo de personas o en un sector, diría yo que es un libro para los amantes de la fantasía. Claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esta parte de cómo enseñarles o cómo hablarles a los niños de la muerte, del duelo, pues es justamente así, ¿no? A través de, por ejemplo, libros. O sea, si no, no es como que les tienes que hablar tan crudo de la muerte, porque claro, un niño lo va a entender de una manera quizá demasiado agresiva si se lo dices tal cual. Pero Ujú. tampoco no es como que no debas hablar de la muerte, porque es como hablarle de cualquier otra cosa, de la comida, de respirar. Es algo súper normal que a todos nos va a pasar, es algo, es un proceso al cual todos vamos a llegar. Entonces, no es como no hablarles de eso. Y creo que pues sí, ahora que mencionas un poco de qué van tus cuentos, pues creo que sí pueden ser como, no como de autoayuda, porque no son libros de autoayuda, pero sí como a explorar una forma de cómo hablar de un tema que quizás es muy sensible, muy fuerte, cómo hablárselo a un niño, ¿no? Entonces, pues bueno, eso está muy interesante. Y pues me gustaría que me mostraras ahora la portada de tu libro. Y bien, acá tenemos justamente el libro impreso. El Ok, diseño, la verdad es que terminé así encantadísimo con este diseño, que lo hizo una amiga mía que se llama Carla Cuellar, que justo es la que ha hecho como los diseños de los pósters de todas las obras de teatro que he dirigido y ok. de los cortos. Entonces ya un poquito llevamos algo de tiempo trabajando. Bien. ¿Podrías leernos la sinopsis la sinopsis que viene en Sí, tu libro? sí, mira, justo esto lo escribió Amaranta Monterrubio, que es la que hizo la corrección de estilo y que leyó los cuentos y Ok. tal, y que estuvo ahí como mi acompañamiento. Dice, por medio de 9 historias, José Luis Fernández Ojeda nos recuerda que el espejo ha sido el medio para la creación de nuevos mundos que se comportan igual que el nuestro, con ambiciones, guerras, muerte. Sin embargo, el reflejo permite variaciones. En las guerras, los niños son cuidados por dragones coloridos. La muerte es una mujer hermosa capaz de enamorarse. Los gatos son espías de sueños. Las brujas son aguerridas defensoras de su linaje. Y una mansión repleta de fantasmas puede ser un orfanato acogedor.
¿no? Esa es como la sinopsis que trae la catapulta. La verdad me gustó muchísimo lo que Sí. escribió Omar Iglesias. Y bueno, ya para, vamos a ir cerrando el podcast, me gustaría que nos platiques de las próximas presentaciones del libro que tienes. Sé que vas a tener una presentación en Puebla, entonces me gustaría que nos dijeras un poco cuándo es, a qué hora es, para que la gente Sí, pueda asistir y justo puedan comprar el libro ahí mismo. sí, sí, sí. Pues justo la primera presentación, ahora sí que la principal, la grande, va a ser en Cafetería Latiz, es Cafetería Librería, Casa de Conocimiento Latiz, que está ubicado frente al Triángulo de las Ánimas, ¿no? En Boulevard Atliscayo, ahí adelantito, ¿no? Del Triángulo. Y ahí va a ser como la presentación. Y pues justamente pues, va a estar invitado Alejandro Vadillo, Javier Pedraza, que también ha conocido todo lo que he escrito, digamos, ya de manera más seria. Y va a estar Amaranta, que es la que hizo la edición del libro, ¿no? La corrección de estilo, el diseño de interiores y todo. Va a estar justamente ella también aquí presentando el libro. Y va a ser, a la fecha me emociona mucho porque es justo el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro. Y yo así de feliz de presentar mi libro el Día Internacional del Libro. Claro, qué honor, ¿no? Qué bonita Sí, manera sí, de festejar el Día del Libro, publicando, bueno, sí, sí, sí. presentando tu libro, Presentando, ¿no? sí, 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 Claro. la verdad, sí. Sí, Entonces muy ahí lo van contento a de eso. poder comprar el 23 de abril en la Sí, cafetería Latiz, que está en Puebla. Ahorita vamos sí. a poner la dirección para que la gente sepa exactamente dónde está. ¿Y a qué hora va a ser? Va a ser el domingo 23 a las 2 de la tarde. El libro lo pueden comprar acá en la librería Latiz y también está a la venta en Amazon. En Amazon está tanto la versión física como la versión Kindle. Ah, perfecto, eso es muy bueno, saber que se puede comprar Ujú. también en Amazon, eso está muy bien. Sí, sí, sí. Pues bueno, la verdad es que me gustó mucho poder platicar contigo, no solamente de tu libro, sino de toda tu trayectoria, de todas las obras que has hecho. Yo te he visto participando en varias de ellas, en cómo te han salido canas verdes en algunos de tus proyectos, desde la raíz, literal, desde el nacimiento del guión hasta el momento ya de la postproducción, y que es un proceso que es como lo sufres, te gusta, pero lo sufres y como que no lo puedes, se vuelve una adicción, que aunque lo sufres y Sí, dices, ¿por qué estoy metido en esto? Qué horror, pero te vuelves a meter después en otro proyecto porque es muy apasionante, ¿no? Entonces, sí, pues sí, me dio sí, mucho gusto completamente. poder como que nos llevaras en este camino de todas tus obras, de todo lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria como cineasta, también como director de teatro, que también has tenido ahí algunas pues participaciones importantes. Y bueno, también ahora el hecho de saber que ya publicaste tu primer libro, que... Y bueno, hay una pregunta que no te he hecho y creo que es básica. Ahora que ya lo tienes en tus manos, el libro, que así ya lo puedes agarrar con ambas manos, ¿te gusta el resultado final? ¿Le cambiarías Sí, algo? ¿Qué sensaciones te provoca esta obra? sí, la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, terminé muy contento tanto con el libro como tal, los cuentos, la portada. Este, es un libro que disfruté mucho el proceso, ¿no? Había escrito anteriormente, pero el textos académicos, ¿no? Entonces sí, ya había como publicado antes. Y sí me emociona también, ¿no? Publicar libros o artículos en revistas, etcétera, que de repente, pero el hecho de que sea literatura y como yo he amado la literatura desde niño, este libro para mí sí es como el sueño. Y pues la verdad es que sí estoy muy contento y también muy ansioso de saber qué es lo que opina la gente o cómo percibe la gente estas historias, ¿no? Sí, muy ansioso y muy curioso, justo. Más que nada creo que justo es la palabra, curioso, de ver, pues sí, justo cómo encuentran los lectores el libro, ¿no? Pero pues ya eso se irá viendo poco a poco, conforme lo vayan leyendo, etcétera. Y sí, pero sí, la verdad es que sí queda muy contento con la portada, con el acompañamiento de la publicación, el proceso de la corrección de estilo, cuando me lo regresan para ver qué cambios se aceptan, etcétera, toda esa parte, sí fue así como un proceso muy demandante. O sea, creo que en general toda la parte tanto de escribirlo como de publicarlo, fue muy demandante y de repente sí, cansado era de desvelarme y estar ahí ya así que se cierra el ojito, pero pues seguir, ¿no? Pero también es un proceso que se disfruta muchísimo durante, ¿no? Incluso, sí, me atrevería a decir, disfruté un poco más el proceso que, por ejemplo, cuando hago cine, ¿no? Que como Ok. dices, es el estrés, salen canas verdes y dices, ¿por qué estoy aquí?
Y ya después justo se va soltando un poco ese estrés y lo vas disfrutando, pero sí hay puntos muy Sí, críticos totalmente. en el Ujú. cine que sí estás así de, esta es la última cosa que dirijo en la vida, ¿no? Este es el último corto, Sí. y ya después estás escribiendo el siguiente y dices, ok, no va a ser el último, pero sí hay momentos de estrés que te hacen cuestionar la vida, ¿no? Así Sí, de, o ¿por qué sea, no estoy vivo? solamente el proyecto en el que O sea, estás, ya no, sino tu así, vida. Es ya, como, ¿qué estoy ya no haciendo quiero, con mi así, vida? ¿Cómo llegué aquí? Exacto. exacto, ¿no? Entonces, y no, justo el proceso de escritura, creo que disfruté mucho el proceso. Y sí, hay partes, como te decía, en donde de repente emocionalmente ya no podía escribir, ¿no? Pero que aún así creo que es mucho más amable que el cine. Claro. No, Sí, y aparte creo que también, o sea, ya a nivel personal, creo que incluso te sirvió como catarsis, ¿no? Como para poder sí, sacar todos estos sentimientos y estas emociones que sí, sí, traías, que sí. de alguna forma quizá no encontrabas otra forma de expresarlas, porque no es como que las puedas hablar, ¿no? A veces la gente dice, es que hay que hablarlo, pero a veces no encuentras la forma de hablarlo. No solamente es soltar palabras porque sí, sino que tienes todos estos sentimientos atorados y que a veces creo que esa es como una particularidad de los escritores que tenemos pues no sé si decirlo cualidad, pero sí diría que como el privilegio quizá de poder expresar todo eso que sentimos, toda esa carga emocional a través de la palabra escrita y de pronto también el saber que va a haber alguien que lo va a leer y que te va a conocer a través de eso que tú escribiste, que no es a lo mejor específicamente porque no es una autobiografía, no es específicamente mi vida, pero Ujú. sí de alguna forma lo que yo siento con respecto a cierto tema o a cierta circunstancia. Sí, digo, sí fue un proceso que también de alguna manera desahogó mucho, pero sí, como primera experiencia con literatura, la disfruté mucho. Pues muy bien, te agradezco nuevamente mucho por haber estado aquí en el podcast. No, al Y ya para contrario. finalizar, quiero invitar a todas estas personas que lo están viendo a que vayan a la presentación de Chelis, de José Luis, que vayan, que conozcan un poco más de este libro, que se animen a leerlo, que seguramente después de haber escuchado de qué va la historia, muchos de ustedes se habrán animado y tendrán curiosidad por leerlo, así que yo los invito a que lo lean, que vayan a su presentación si es que están en Puebla, si tienen la oportunidad de ir, porque justamente ahí pues van a conocer no nada más su perspectiva, su visión y lo que él pueda contar del libro, sino también toda la gente que colaboró alrededor de él, también que les pueda hablar un poquito más de la obra y que justo, ¿no? Si ya desde ahorita tienen curiosidad, quizá con la mirada de otras personas que ya la conocen, que ya conocen la obra y que se involucraron en ella, puedan sentir incluso todavía más curiosidad. Entonces, pues una invitación a que vayan a la presentación. Y por último, quiero también pues darte una gran felicitación, de verdad, muchas felicidades por esta obra. Ojalá que le vaya muy bien, que le guste mucho a la gente y que si no le gusta también está bien porque, bueno, para gustos los colores, pero lo Exactamente, sí, sí, sí. importante es que lo lean, que se abran incluso a leer. Si nunca han leído fantasía, tal vez este es el momento ideal para leer fantasía. Qué mejor manera que a lo mejor empezando con cuentos, ¿no? Que puedes como ir Sí, sí, leyendo de sí. poquito en poco. Y pues digo, la literatura es fascinante, leer libros es increíble. Entonces, pues que se abran a esta oportunidad de leerte, que te vaya muy bien con tu libro, felicidades. Y pues también mucho éxito en tu próxima presentación, que Muchas gracias. ya es en Sí, sí, nada, sí, ya ¿no? es muy Ya es pronto. muy Sí, sí, pronto. sí. Entonces, pues bueno, a la fecha de subir este video, pues todavía no ha sido la presentación, así que los animo a que vayan. Y pues muchas gracias a ti nuevamente por haber estado aquí en el podcast. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y pues la verdad es que muy a gusto platicando contigo y pues nada. Y yo me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente.